Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Ya saben que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook. Nos pueden ver, por supuesto, en nuestra página. Hoy tenemos un programa muy interesante. Es un tema que cobra mucha importancia, sobre todo por la escasez que tenemos, y nos habla mucho de lo que es nuestra ciudad, esas cicatrices o esas marcas que quedan ahí, que nos hablan. El tema va a ser las acequias en la Cuenca de México y va a estar con nosotros el doctor Alejandro Jiménez Vaca. Alejandro, bienvenido a Nuestra Herencia, es un placer tenerte aquí. Es un tema que la verdad que pues interesa mucho, es muy importante para entender el devenir de la ciudad, porque estamos aquí, que éramos Cuenca. Entonces, pues muchísimas gracias. Además, Alejandro nos trajo unos libros. ¿Qué te parece si hacemos de una vez alguna pregunta, alguna cosa que nos digan, y les vamos a regalar estos dos libros, que además tiene pues bastantes libros, ¿no? ¿Cuántos libros has escrito? ¿O has coordinado? Bueno, 2 coordinados. Ajá. Faltan 2 por salir. Sí, que son estos, Arquitectura y Vida Cotidiana en México y Arquitectura y Vida Cotidiana en Contextos Internacionales, México e Italia. Ajá. Sí, los coordinamos la doctora Elisa García Casillas y yo, y un servidor. Y bueno, vienen 2 más que esperamos salgan muy pronto. Ya nos surge sacar esos 2 libros. Y bueno, el de las acequias, hay otros digitales que por ahí están en internet, y algunos capítulos del libro que por ahí. Qué maravilla, sí, porque háblenos, porque estos libros están agotados, han tenido afortunadamente. El de las acequias está agotado, duró unos meses en las librerías, y voló. Los que sobreviven pues, son los que yo tengo. Que son como 1000, no es cierto, son poquitos. Duermo abajo de ellos. Por eso no les traje uno, porque ya son escasos y se los doy a ciertas personas. No, te agradezco mucho. Eres arquitecto por la UNAM, maestría en arquitectura y doctorado en arquitectura. Exactamente. Muy bien, platícanos, ¿qué son las acequias? ¿Por qué es importante? Quizá empezamos desde que a veces los que no somos especialistas o la gente no entiende que esto era una cuenca, ¿no? Sí, exactamente. Las acequias es una palabra que se nos hereda por parte de los españoles. Es una palabra de origen árabe que quiere decir la regadera. Se utilizaba en los campos de cultivo. Entonces los españoles, al llegar a la Ciudad de México, y los poblados que hay alrededor vieron la similitud con las europeas y le llamaron acequias. La palabra prehispánica es apantle, camino de agua. Pero bueno, son distintas, son distintas. Hay ciertas similitudes con las europeas, pero son distintas. Y bueno, las que había en la Cuenca de México servían principalmente para la navegación y también para la agricultura. Y se irrigaban las llamadas chinampas, que era un sistema de cultivo único en el mundo. Las que sobreviven en el sur de la Cuenca de México, en Xochimilco, en Tláhuac, pues se les reconoce este valor de ser un sistema único en el mundo. Fue la razón por la cual surgió la primera declaratoria de Patrimonio Mundial por este reconocimiento. Claro, súper ingenioso y muy singular. ¿Te parece si haces algunas preguntas respecto a las chinampas? Y tenemos un número en WhatsApp y entonces ahí nos pueden contestar para que se lleven sus libros. ¿De dónde viene la palabra chinampa? ¿Qué significa la palabra chinampa? Esa es la primera pregunta, entonces esperamos a nuestros 2 primeros concursantes para que se lleven un libro de Alejandro. Ok, muy bien. Sí, me decías que gracias a las chinampas, que sí es un sistema de agricultura singular, muy funcional, todo lo que andamos buscando ahorita de agricultura verde y de sustentabilidad, ya estaba ahí, ¿no? Exactamente. Los sistemas hidráulicos agrícolas prehispánicos son muy interesantes. Buscaban la máxima aprovechamiento de los recursos. Otro de ellos eran el llamado metepantle, que eso era por medio de terrazas y escurrimientos. Y también había canales entre ellos para poder irrigarlos. Y además muy ajustados a lo que era pues la situación prehispánica, es decir, casi era agricultura cero, entonces no hacía falta el arado romano ni las bestias de carga que no existían, ¿no? Entonces tenía una razón de ser, una adaptación increíble. Sí, exactamente, adaptado al medio. Y bueno, hay muchas hipótesis acerca de cómo surgieron las chinampas en conjunto con los canales. Se dice que
que fue a partir de los mexicas, que ellos lo inventaron, pero no, hay investigaciones de arqueólogos donde encontraron sistemas de chinampas previos, entre ellos los que se encuentran en Iztapaluca y también en el norte de la Cuenca de México, en Jaltocan. Entonces son investigaciones muy interesantes donde se ve que ya era un sistema autóctono, que no fue importado por los mexicas. De que tenía cientos o quizá miles de años, ¿no? Anterior a la llegada de los... Pero aún así, súper ingenioso, ¿no? Y de probada eficacia. Ajá. Sí, incluso una de estas investigaciones, el título de estas investigaciones le llamaron Jardines en los pantanos. Okay. Entonces, disculpen el Alzheimer, ahorita se me olvidó el nombre de este arqueólogo, que es muy famoso, muy conocido, pero bueno, es muy interesante. Nosotros le decimos lagos, pero en realidad pues eran lagunas, tenían muy baja profundidad. El lugar más profundo de la Cuenca de México era el lago de Texcoco, que se estima que eran alrededor de 2 metros. Entonces eran muy bajos los lagos. O sea, 2 metros era el lugar más profundo. Sí. De ahí vienen también las características únicas que tienen las acequias de la Cuenca de México. En tiempo de secas, pues había sitios donde no había lago. Entonces había que excavar esas acequias en el fondo del lago para garantizar que hubiera un nivel de agua durante todo el año y se pudiera navegar. Entonces, y también incluso los acalis, ¿qué eran los acalis? Las lanchitas, las canoas esas de fondo plano. Sí, pues, que son de fondo plano, que podemos ver en Xochimilco. Ya la manufactura es distinta, ahora son muchas tablas pegaditas, calafateadas con fibra de coco. Las originales eran de un solo tronco, por ahí podemos ver, no recuerdo si en el Museo Nacional de Antropología e Historia, si no recuerdo es ahí, y si no es en el Museo del Templo Mayor, donde se ve una canoa original tallada en un solo tronco. Y entonces eran de fondo plano. Fondo plano. Por lo mismo. Por la baja profundidad de los lagos. Hay fotografías muy interesantes de inundaciones que había en la Ciudad de México, donde se puede ver que se inundó el centro histórico de la Ciudad de México y el espejo de agua era muy bajo, de unos 15-20 centímetros, y ahí navegaban las canoas. Claro, cierto, que hacían el servicio para cruzar calles. Sí, exactamente. En la primera mitad del siglo XX todavía existía la acequia real, que comunicaba toda la zona sur hacia el centro de la Ciudad de México. Es la que pasaba por Roldán. Exactamente. No sé, creo que acababa hasta en Perú, República del Perú, ¿no? Sí, esa era otra. Bueno, había una derivación, ¿no? Sí, había derivaciones y llegaba hasta San Lázaro. Pasaba por la Lóndiga. Ajá, y ya después ahí daba la vuelta y ya llegaba hasta San Lázaro. Pero bueno, el tramo más conocido era la que pasaba por la calle de Roldán, que era la zona comercial, y bueno, que sigue siendo zona comercial históricamente. Y la Merced, precisamente estaba ahí porque de ahí llegaban todas las verduras del sur de la ciudad, ¿no? Y bueno, pero bueno, había varias rutas de navegación. Venían de Chalco, pasaba por Tláhuac. En Chalco había 3 embarcaderos. Entonces, y muchas ramificaciones hacia los distintos ¿Había también poblados. de Texcoco algunas rutas al Peñón o algo así? ¿No? Pero ahí no era por medio de canales. Ya cercano a Texcoco sí había algunos canales, pero básicamente tienen que cruzar el lago de Texcoco. Ahí sí. O sea, ahí sí el agua y no era canal. Exactamente. Okay. Y bueno, pues... Entonces, digamos, estamos hablando de la época prehispánica, llegan los españoles, entonces ellos, el modelo que traen de manejo del agua, de recursos, hidráulica, no es el modelo que se usaba aquí, no era tan distinto. Yo creo se compaginaron los dos sistemas. O sea, hay ciertas similitudes, coincidencias entre el sistema árabe que adoptaron los españoles. O sea, la península ibérica fue un caso extraordinario porque ahí confluyeron 2 culturas hidráulicas impresionantes. La romana, por lo menos eran maestros en la hidráulica, y los árabes también.
Entonces, hay unos sistemas hidráulicos impresionantes y muchos de ellos vivos hasta la actualidad. Okay. Entonces, y también se suma con el sistema hidráulico autóctono. Es un crisol de toda esa tecnología. Y yo creo se conjugaron bastante bien los dos. Había muchas coincidencias. Entonces, el sistema hidráulico que se ve en Texcoco, pues tiene muchas similitudes con los sistemas árabes que se adoptaron en España ahí para el riego y demás. Sí, estos llamados los baños de Nezahualcóyotl, que quizás se pudieron haber utilizado como baños, pero más que nada eran sistemas de control de la presión del agua. Entonces, eso ayuda a equilibrar la presión. Entonces, porque si no existen estos sistemas, pues el agua agarra mucha velocidad y se puede destruir el sistema. Entonces, todos estos depósitos que están estratégicamente ubicados ayudan a controlar la presión del agua. Entonces, para mí esa es la principal función y que tiene muchas coincidencias con los que hay en España. Entonces, no es casual, o sea, yo veo similitudes que se mezclaron perfectamente y convivieron así durante siglos. Entonces, no los españoles en la época, bueno, ya no españoles, sino ya novohispanos, porque nombre de ello, pues sí, bueno, había esa distinción, pero ya pues fue algo también, yo creo, único que pasó en el mundo, mestizaje. A diferencia de lo que pasó en muchos otros países, ese mestizaje se manifestó en todos sentidos. Sí, que eso es lo maravilloso, quizás como historiadores el siglo XVI nos parece fascinante por eso, ¿no? Exactamente. Y entonces hay obras, hay cosas. Estas acequias, ¿para qué se utilizaban? Primero como transporte. La principal función era mantener el sistema hidráulico. Era un sistema muy complejo, entonces... Sí, porque además de las diferentes alturas de los lagos, había diferentes densidades de salida. Exactamente. Y muchas cosas que lo hacían complejo. Además, pues al no tener salida dependíamos de si hubiera demasiadas lluvias era malo y muy pocas lluvias también era malo, ¿no? Es una cuenca endorreica, aunque ya tenemos salidas artificiales que no son suficientes. Lo vemos en la época de lluvias, hay muchas inundaciones. Entonces, pues se sabía convivir con esas inundaciones, ya se sabía que en ciertos periodos iba a haber inundaciones y se convivía con ellas. Entonces, pues eso no les agradaba tanto a los españoles y buscaron las salidas. Al gobierno virreinal no le gustó y buscaron que esos excesos de agua pudieran salir. Hubo muchos proyectos de desagüe para evitar las inundaciones, pero bueno, hasta la actualidad vemos que son insuficientes. Sigue siendo una cuenca. Sí, claro. Y bueno. Sí, vemos desde que será el siglo XVI, final del XVI, que Enrico Martínez estaba ahí haciéndolo al Tajo, que no sé si se acabó con Porfirio Díaz o con Porfirio Díaz. ¿no? Pero luchamos que 300, 400 años en... Sí, pues sigue funcionando, sigue evacuando el agua por ese sistema, pero es insuficiente. Hay el tamaño, el área que se tiene que desaguar, pues es insuficiente estos desagües artificiales. Okay. Sí, incluyendo el drenaje profundo, ¿no? También, exactamente, ¿no? El drenaje profundo y el túnel emisor oriente también. O sea, siempre se habla de que ahora sí ya, esta es la obra definitiva, ya no, pero siguen habiendo las inundaciones. Entonces, y las van a seguir habiendo, ¿no? Las va a seguir habiendo. Entonces, yo creo lo problemático ahorita es que ya no existe ese sistema hidráulico, fue totalmente alterado. Ok, a ver si platícanos cómo sucedió, cómo se dio este proceso. Bueno, lo que yo estuve viendo, pues siempre se ha hablado, hay mito de que en la época novohispana siempre se trató de desecar la cuenca de México, y yo vi que eso no es cierto. Al contrario, se reafirmaba este sistema hidráulico. Sí, eso es lo que nos han dicho a todos durante mucho tiempo. Había proyectos de obras de construcción de acequias, o sea, se seguían construyendo acequias, los diques, como decía, es un sistema muy complejo, son 7 lagos mayores, había otros lagos menores, diques y albarradones para contener el agua en época de secas, y el sistema podía seguir funcionando. Entonces, había toda una dependencia económica en torno a los lagos.
Se producían muchísimos productos, verduras, frutos, semillas y demás. También animales de los cuales se alimentaba la población y que ya no los podemos disfrutar, ya son un lujo. Sí, no, incluso los pastos para las caballerías o el transporte, ¿no? Que a veces nos olvida eso, no había gasolina, había que tener potreros. Exactamente. Que a veces funcionaban como vasos, ¿no? Esos. Sí, el sistema de transporte convivía el acuático con el terrestre, las canoas con las carretas. Entonces, pero por ahí hay datos que según era más eficiente el transporte acuático y más barato, claro, el acuático que el terrestre. Y bueno, se puede ver en las fotografías. Yo no me he dedicado a ver números, pero se puede ver así en las fotografías. Si hay investigaciones que hablan sobre números y es interesante ver eso. Los costos y ver las cantidades que se podían cargar. No es lo mismo que podía cargar un burro, un asno, que una canoa. O sea, se ve la diferencia. Sí. La canoa la llenaban completita y tal vez sería la quinta parte lo que podía cargar un burro. Entonces, pues era mucho más económico transportar en canoas que por el medio terrestre. Había algunos productos que necesariamente debían ser por la vía terrestre, había productos delicados. ¿Cuáles serían? Como la cal. Okay. Sí, la cal, si tiene contacto con el agua, sí. Pues tiene reacciones muy fuertes, se puede quemar la piel de las personas, entonces habría que tratarla con cuidado, y bueno, y otros productos. Entonces, eso sí debían ir por tierra, necesariamente, pero las frutas, verduras y la madera también podía ir por ¿Qué tan extenso era este sistema de acequias? Por ejemplo, dice al norte hasta... Son kilómetros, eran enormes las acequias de la Cuenca de México. Hay presupuestos de las acequias de la Ciudad de México, solamente lo que sería el centro histórico de la Ciudad de México, y eran costos muy elevados para su mantenimiento. O sea, era demasiado caro limpiarlas, que eso es lo que se supone se debe hacer cada año. Limpiar las cañas, pero eso no sucedía. Hay fechas muy específicas en que sí se hizo este mantenimiento. Había un mantenimiento correctivo, o sea, presentaba problemas, se asociaba y limpiaban la parte, pero el mantenimiento como debería ser de principio a fin, pues eso fueron contados y era carísimo. Okay. Entonces, y hay números, ahorita no recuerdo los números, pero sí son cantidades fuertes. Inclusive se imponía como tributo real a los pueblos, a Tlatelolco y demás que dieran el servicio, gente rica decía, bueno, vamos a pagar o obra pues, con pompo. Sí, también el sistema tributario pues también fue algo que ayudó mucho al mantenimiento de las acequias, sobre todo en los poblados vecinos. Okay. Pero... Sí, incluso entonces, acequias y garitas también tenían ahí una conexión con lo que mencionas ahorita de impuestos. Sí, exactamente. Sí, para poder acceder a la ciudad, los productos debían pasar por las garitas, ahí se aprovechaba para pegarles ahí con el impuesto. Exactamente, y bueno, no es mi área, pero bueno, hay cifras de lo que se pagaba y también de cómo trataban de evitar los impuestos. Sí, claro, dicen que el mercado de Jamaica nació precisamente ahí para no pasar la garita de la viga, ¿no? Y entonces vender un poquito antes y no pagar el impuesto. Exactamente. Además de transporte, algunas veces se les utilizó como desagüe de aguas negras. Esa era la principal función. O sea, no de aguas negras, sino principalmente canalizar el agua de los ríos y las aguas pluviales para evitar que los poblados se inundaran. Todo se dirigía hacia el lago de Texcoco. Entonces, las acequias, en un principio era agua limpia, y bueno, y ese es un criterio que se utilizaba mucho en Europa, en las ciudades medievales. Conforme iba el transcurso del agua, se iban ubicando las distintas industrias. Los que necesitaban el agua limpia se ubicaban al principio y a las más sucias se ubicaban hasta el final. Entonces, o sea, el diseño industrial en la Edad Media y que se copió en la Ciudad de México tenía que ver con eso. Sí, entonces al poniente
que es donde venían las alimentaciones limpias. Sí, y de agua potable De y agua demás. potable, pues las utilizaban ciertos talleres que necesitaban el agua limpia. Y ya hasta el último, los curtidores que limpiaban las pieles, grasa y sangre y todo eso, pues ya era el último uso que se le daba. Y ya toda la suciedad pues iba a caer al lago de Texcoco. Entonces, por eso, digamos, ahorita que estás mencionando eso, la zona de la Morelos, que fue Tepito o más Pared de Candelaria, siempre fue una zona zapatera, Sí, de curtiduría, exactamente. que vendría correspondiendo geográficamente a la salida que viene desde... Y por otro lado están los papeles y textiles Sí. en el poniente. Exactamente. O las Y harinas los de trigo, nacimientos, sí, sí. Molino del Rey, cosas de ese tipo. Exactamente. Sí necesitaba que saliera de la alimentación para que las maquinarias pudieran tener más impulso y Sí, que eso es súper interesante. eficiente. O sea, no vemos, o yo no había visto nunca pensando en una distribución de la ciudad, de la industria de la ciudad, Sí. pensando en el flujo del agua, que es, a mí Sí. ahorita esto que me dices me parece increíble. Sí, y bueno, pues son cuestiones de organización que vienen de la época medieval y que tienen que ver con la buena convivencia, con lo que se llama el urbanismo, el saber convivir en sociedad. Entonces se les ubicaba estratégicamente para que no hubiera problemas con los demás gremios. Entonces, son cuestiones de urbanismo pensadas para el beneficio de toda la sociedad, para eficientar los recursos naturales que había en la zona y también pues sobre todo la buena convivencia entre todos. Claro. Sí, que a veces nos pasa, no pensar, no, tenían otros problemas o estaban pensando nada más esto, pero sí era No está perfectamente documentado. como decía, esto es herencia romana y se traslada a la época medieval y mucho de las costumbres y organización de la época medieval nos la trasladan a la época novohispana. Es lo que heredamos. Hablabas también que mucho de eso se puede seguir viendo en la configuración de esta ciudad. En la traza de las calles se puede ver el ideal que se buscaba en el siglo XVI. En Europa estaban haciendo, estaba en boga el Renacimiento y después viene el neoclásico, también una reafirmación de una revalorización de las culturas griega y romana, principalmente la romana, y el ideal de estas ciudades era la traza ortogonal, las calles rectas. Entonces, lo que permitía que hubiera sanidad en las ciudades, sanidad en las casas también, que contrastaba mucho con las ciudades medievales. O sea, era más fácil hacer que hubiera sanidad en una calle recta por cuestiones de drenaje, de aguas negras, de aire. Exactamente. En las ciudades medievales había muchas epidemias porque eran calles muy estrechas. No circulaba correctamente el aire y tampoco entraba el sol correctamente en las casas. Entonces, se retomaron los ideales también que vienen de los romanos, las trazas rectas, donde se puede ver el principio y el fin de las calles, y calles amplias, donde puede circular el aire y puede entrar el sol en las casas. Entonces, eso se retomó durante el Renacimiento y, como decía, se ratificó en el neoclásico como consecuencia de las epidemias que había. Entonces, eso fue lo que se trató de implantar en las nuevas ciudades, sin embargo, no contaron que había un sistema hidráulico. Entonces, ahí se trató de incorporar, de integrar esos dos sistemas. No podían alterar, en algunos casos alteraron levemente el curso de las acequias, pero respetaron el curso de las acequias. Entonces, ¿qué son las corrientes naturales que había? Entonces, si las alteran, pues obviamente el agua va a reclamar su territorio. Claro, sí, y los desniveles y todo eso. Exactamente. Entonces, pues hay muchos poblados en la Cuenca de México donde se ve esa traza, muy evidente en la Ciudad de México, la calle de Perú. Pues Perú, ahí es muy evidente. Y si vemos en una imagen satelital, se pueden ver líneas que cortan las manzanas, sobre todo en el trayecto que tenía la sequía de la Merced. Sí, entonces hay líneas diagonales y no rectas, sino que van adoptando diferentes curvaturas. Entonces, a través de los planos, de las imágenes satelitales. Por ejemplo, en Google Maps me meto y si se rompe ese madero, esa rectangularidad, es que había una sequía ahí. Ahí había una sequía, sí.
Sí, la que es muy evidente es Sí, Perú, ¿no? Sí. Uno va caminando y no es recto. Sí, está. Pero a nivel de imagen satelital se puede ver muy bien en lo que era el trayecto de la sequía de la Merced. Y yo creo que era la más interesante, porque la sequía pasaba incluso debajo de ciertas construcciones. Entonces ahí se integraba la arquitectura con las acequias. E incluso había ciertas casas, ciertas edificaciones que tenían características muy particulares. Tenían dos entradas, una de tierra y otra que daba hacia la acequia. Entonces, pues y otras cosas, puentes y por ahí todavía bóvedas. Hay un puente que queda, ¿no? Por esa zona. Que es una reconstrucción y Sí. la que se encuentra frente a la Alhóndiga. Allá, precisamente en la calle de la Alhóndiga, muy cerquita de Corregidora. Esa es una reconstrucción basada en los vestigios que hubo de un puente que se encontró en el Palacio Real, a un lado del Palacio Real. Pero esa reconstrucción no es de un puente que hubo ahí. Hay fotografías de un puente que hubo ahí que era un puente de vigas. Y la reconstrucción que hicieron es de un puente de bóveda, de un puente de piedra. Claro. Entonces... Esa es otra cosa. Por ejemplo, revisamos los callejeros de los nombres de las antiguas calles de la Ciudad de México y sí dicen puente. Hay una cantidad de puentes, pero todos eran de madera la mayoría. Había de dos tipos, de madera y de bóveda. Entonces, los de madera eran de vigas, como se puede ver muchas construcciones de casas, pero estas eran de vigas, y de bóveda, que esos eran de piedra. Entonces, pues eran más costosos, obviamente, los de piedra. Sí, digamos, los menos importantes serían de madera, de vigas. Sí. Y el más grande, el más importante dentro de la ciudad, era uno que había en Corregidora y Alhóndiga, que era el Puente de la Leña. Okay. Entonces, y era una referencia para toda la ciudad. Decía, tal casa se encuentra a 2 calles del Puente de la Leña. Y tenía su razón el nombre. Se llama Puente de la Leña porque ahí se vendía la leña. Entonces, también había otros puentes. Y leña que seguramente llegaba en embarcaciones. Exactamente, del sur. Del sur de la ciudad. Sí, donde había muchos bosques y también del oriente. Entonces, pues wow. Pues de ahí venía el producto. Muchas colonias que ahora, o muchos pueblos que ahora son colonias también tienen esta dinámica, me imagino, ¿no? Sí. Sí es más difícil de rastrear, pero sí quedan los vestigios. En Iztacalco, en el centro de Iztacalco, si vemos fotografías antiguas y también litografías del siglo XIX, se puede ver el ambiente de ahí. Y era muy similar al que existe en Xochimilco, una zona de chinampas y canales. Ese era el aspecto. Y el pueblo pues muy pequeño, pero sí, incluso muchas de las callejones que hay en el centro de Iztacalco tienen nombre de canales. O sea, ya después pasó, no sé si por cuestiones de la conquista, no sé qué, cayó en desuso la palabra sequía en el centro de la Ciudad de México y se les cambió el nombre de canales. Pero bueno, pueden ver muchos lugares en la Ciudad de México que se llaman canal. Calle Canal de no sé qué, Canal de Tezontle, Canal de no sé qué, pero yo recuerdo en Iztacalco hay muchas callecitas, callejones que tienen nombres de canales. Y yo vi en planos antiguos y eran canales estos sitios. Wow. Así que es una maravilla eso, ¿no? Empezar a hacer esa labor de rastrear y ver y comparar en mapas y entonces Hay zonas más difíciles, hay lugares donde se conserva muy bien la traza, por ejemplo, Xochimilco se conserva muy bien la traza y muchas son canales, Mixquic, Tláhuac, pero otros sí son más difíciles. Tacuba, que era un lugar muy importante, ahí es muy complicado ver la traza. Una alumna mía de doctorado que ya salió, ya es doctora, entonces ella estaba viendo esta zona de Tacuba y yo descarté Tacuba porque no, me costó mucho trabajo, pero ya que ella retomó Tacuba, hoy sí empecé a ver ahí algunas zonas donde se pueden percibir lo que pudieron haber sido canales. Están haciendo como esa reconstrucción en parte de lo que es la Ciudad de México. Sí, pues yo en este libro de la Cuenca de México yo hice de varios poblados, de los que son más fáciles, pero hay otros que son muy complicados. Iztapalapa, sí, ahí hay mucho vestigio también, ¿no? Entre comillas, sí se han abierto muchas calles, pero digamos, ciertas zonas todavía se conserva la traza antigua. Okay. Y además a veces hasta el mismo nombre nos hace la referencia, como decías, que Río Tal o Nativitas o cosas así. Entonces, los que empiezan con A, pues tienen que ver con el agua, un nacimiento de agua. Los que empiezan con Ista, que tienen que ver con sal.
Entonces, hablamos de los productos de los cuales había en la Cuenca de México, y uno primordial era la sal. Entonces, hay muchos lugares que empiezan con ista. Se producía sal y había muchos tipos de sal y todas habían distintas. Entonces, Teresa Rojas Rabiel, en su libro de La cosecha del agua, ahí nos habla de los diferentes tipos de sal. Había sales rojas, sales amarillas. O sea que eso de la sal del Himalaya no es nada nuevo. No es nada nuevo. O sea que estábamos mucho mejor, éramos mejores gourmets aquí. Exactamente. ¿Te parece si nos quedamos en eso? Vamos a una pausa, regresamos, estás en Nuestra Herencia. Ya saben, tenemos libros para las personas que nos contesten la pregunta de dónde viene la palabra chinampa. Mándenos la respuesta a su WhatsApp. Regresamos en unos momentos. Gracias. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi. WowMX. Ya estamos de regreso en Nuestra Herencia. Estamos platicando sobre las acequias en la Cuenca de México en la época virreinal. Y entonces, ahorita, antes de regresar al programa, me platicabas que todavía en los 80s, la zona de Iztapalapa, había chinampas vivas. Sí, había chinampas vivas. Mis profesores me hablan de estas chinampas y que eran muy productivas. Pero bueno, vino el proyecto de descentralizar el comercio en el centro histórico, mudar todo el comercio que había en la zona de la Merced a un nuevo proyecto, la central de abastos. Y bueno, pues ahí hubo un proyecto por parte de los arqueólogos de registrar rápidamente, antes de que entraran las empresas constructoras, a construir la central de abastos, y registraron lo que había, todos los canales. Encontraron muchos restos incluso de fósiles de hace millones de años. En los canales también construcciones de basamentos piramidales y de distintas etapas y cosas así. Entonces, pero no sé en cuánto tiempo, pero muy poco tiempo, fue una labor titánica para registrar todo lo que podían antes de que entraran pues las empresas constructoras, y bueno, y pues todo eso se perdió. Ahorita está bajo toneladas de concreto. Pero suena hasta como un chiste macabro, paradójico, ¿no? El lugar donde... Exactamente. El lugar donde se surtía de verduras la Ciudad de México, que eran las chinampas de toda esa zona del sur, ahora es el lugar que se surte la Ciudad de México, pero todo viene de miles de kilómetros de distancia. Son situaciones irónicas, contradictorias también. ¿Había un control o había digamos, aprovechamiento más sensible del agua en ese tiempo que ahora, o cómo lo ves? Yo siento que sí, se supo convivir con el sistema y se sabía que había inundaciones. Ahí sí había cuestiones políticas. Pues en algún momento
se prefirió, con todo este sistema, había manera de decidir qué lugares se inundaban. Entonces, la Ciudad de México tenía prioridad. Entonces, en el norte estaba el Albarradón de San Cristóbal. Entonces, pues ahí detenían el agua y que se inundara toda la zona norte, pero tratar de evitar que la Ciudad de México se inundara. O en algunos casos dejaban que la zona sur se inundara, pero tenía privilegio la Ciudad de México. Aún así hubo muchas inundaciones. Sí, que digamos la famosísima, pero o sea, tenían esa capacidad de inundar ciertas zonas de la ciudad para evitar que cayera. Sí. A pesar de que estaba un poco... Exactamente. Aún así, aunque los niveles eran bajos, el agua pues tiene un poder bastante fuerte. El Albarradón pues es una cosa impresionante. Actualmente pues es el camino, la carretera libre a Pachuca. Pasan 2 automóviles a la par. Hay fotografías del siglo XX y siglo XIX donde se ven carretas que van en los 2 sentidos. Entonces sí es un Albarradón de dimensiones grandes, y por ahí quedan los vestigios de la compuerta, que muchos le dicen ahí capillita, porque tiene una cupulita, pero no es una capilla, es una compuerta. Es una compuerta. Eso es una maravilla de lo que hay. Es un vestigio único de lo que hay. Por ahí también hay otra en Acolman, que son los únicos vestigios de compuertas virreinales, que eran muy grandes. Entonces, ese Albarradón llegaba hasta Colman. No, son dos distintos. Sí, porque había una laguna cerca de Colman. Sí, exactamente. De hecho, si uno visita Colman, todavía están muestras de una inundación terrible. Sí, Colman era una isla y estaba en medio de una presa virreinal. Entonces, en la presa virreinal había compuertas, y son 2 sistemas distintos. Y el Albarradón en San Cristóbal pues era bastante grande, pero era otro sistema. Era otro sistema. Y esto era impresionante. Hay relatos acerca de la presión del agua que llegaba a ejercer, que las compuertas que eran enormes. O sea, ahí se puede ver la dimensión de los bloques de madera, que no eran vigas, eran como bloquesotes, no sé. Ahí se ve incluso los lugares donde pudo haber poleas. Entonces eran uno sobre otro, la manera en que yo supongo podía haber funcionado estas grandes compuertas. Aún así se dice que en ciertos momentos era tanta la presión del agua que los reventaba, los rompían. Entonces yo me digo, wow, o sea, pues... Sí, aunque eran lagunas pequeñas, pues aún así había mucha presión del agua. Y en algunos momentos sí se llegó a romper ciertas partes del Albarradón, y se repararon en su momento. Entonces, pero bueno, o sea, era una cosa impresionante lo que existía en aquel momento, y apenas podemos percibir lo que era. Sí, verdad, es que se ha perdido. A veces nos preguntamos, a mí me pasa mucho, ¿en qué momento se les ocurrió destruir los acueductos? O qué tanto pueden estorbar, o las fuentes, ¿no? Quiero decir, pues, ¿quién tiró la fuente de Tlaxpana? Cosas así. No, había unas cosas maravillosas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no apreciamos el acueducto de Santa Fe era una maravilla, era único en todo el continente, y se demolió. ¿Por qué sería único? ¿Por los 2 niveles? Sí, tenía 2 niveles. No había otro igual en toda América. Entonces, sí, pues ya no existe. Solamente queda en la memoria. Sí, verdad. Y además, qué necesidad de haberlo destruido, ¿no? Y quedan, afortunadamente, acueductos en otras ciudades del país, pero el nuestro, que era una maravilla, pues ya... La fuente de la Tlaxpana, que era bellísima, pues también se perdió. Sí, ni siquiera estorbaba nada, ¿no? Ahorita hay un salón de baile allí enfrente que podríamos estar sin problemas en un salón de baile, pero conserva una de las fuentes más bellas que tenía la ciudad, ¿no? Sí, se habla, en restauración se habla de esta falsa ilusión de modernidad. Entonces, bueno, se cree. Que ustedes como arquitectos, pero entonces ha de ser increíble, porque tú ves la ciudad bajo la perspectiva de tus estudios y todo eso, tú sí la llegas a visualizar como una cuenca, como sus cosas, que debe ser maravilloso, no sé, a veces estás embotellado, no sé, en viaducto o en circuito interior, Río Consulado, entonces estás pensando en todo esto. Cuando es época de lluvias no cuesta mucho trabajo. Claro, que ese también es otra cosa, ¿no? Que el agua, como dice, siempre retoma su curso, y entonces nos habla muy claro, se inundó Puente de la Morena. Sí, ve todos los carros ahí varados y uno le imagina como canoas. Pero bueno.
¿Cómo ves el futuro del manejo del agua en la Ciudad de México? Se ve complicado. Entonces, se sigue extrayendo el agua. La ciudad sigue habiendo asentamientos irregulares, se sigue hundiendo la ciudad. En algunos casos, no sé, es dramática los niveles que se ha hundido. Por ejemplo, si ven Calzada Zaragoza, no, es impresionante. Sí, ¿verdad? Sí, yo recuerdo algunas partes de Calzada Zaragoza, pues era mínimo y ahorita son metros. La diferencia de un punto y el otro. Eso es por la extracción. Sí. Se sigue construyendo mucha vivienda, muchos departamentos, muchas torres y bueno, pues. Algunas personas mencionaban que el último temblor del 17 fue especialmente dañino en la zona sur, pero eso se debió a la extracción del agua. ¿Hay alguna? El terreno de la Ciudad de México no es, pues estamos asentados sobre un lago, entonces pues tiene propensión a compactarse. Yo no soy experto en eso. Sí, yo creo que hay un compañero que nos está escuchando, nos está viendo, Carlos Torres, él conoce muy bien de esto, pero bueno, sí, pero antes no se sentían tanto en el sur, ¿no? Decían, la cosa peligrosa es en el centro, en la Roma y las de siempre. Sí. Y ahora llegamos a ver ahí, sobre todo en Xochimilco, ¿no? Los canales que se hacen. Qué movimiento y muchas construcciones centenarias como que sufrieron. Pero entonces, pues sí puede pensarse, ¿no? Que es por parte de esta extracción exagerada de agua. Y aparte, yo platicaba con Tarcisio hace unas semanas, no es solamente lo que extraemos, es que no recargamos la cuenca. Exactamente. Ese es otro problema. Y antes sí se recargaba, ¿no? Exactamente, sí, los ríos funcionaban, estaban vivos, muchos de ellos contaminados, sucios, pero estaban vivos. Y bueno, pues había sitios donde no se construía. Por una razón no se construía. O sea, pero bueno. Sí, los famosos potreros reales que eran como esos vasos de agua que estaban ahí, ¿no? Exactamente, pero bueno, yo vi que, o sea, incluso Porfirio Díaz respetó ese sistema hidráulico. Ya después, cuando vienen los gobiernos revolucionarios y postrevolucionarios, esos terrenos libres en época de secas lo vieron como un beneficio. Entonces, ¿y qué zonas más o menos corresponderían a esos terrenos? Una zona que se buscó durante mucho tiempo, durante siglos, el poder aprovecharla fue la zona del lago de Texcoco. En época de secas, pues no había nada ahí. Y como era salado, no crecía nada. Entonces, y hay relatos de que provenían olores fuertes, porque todos los desechos de la ciudad iban a dar al lago de Texcoco. Entonces, pues se buscó durante mucho tiempo buscar un aprovechamiento de estos terrenos. Y también en otras zonas. Ya. Sí, fíjate que ahorita que mencionas, a mí me tocó ver donde ahora está actualmente Plaza Aragón. Sí. No parabas de ver, era el lago, no sé, ya hace 40 años o más, pero sí, es esa zona a la que más... Hay varias zonas en el norte, al oriente, y igual pues, algunas zonas más... es que fue como se dice, una explosión de la ciudad, hacia todos lados. Pero bueno, como que hubo ciertas zonas que poco a poco se fueron poblando. Pero sí, una zona que durante mucho tiempo se buscó fue el oriente. Y se trató de aprovechar porque era una zona que causaba muchos problemas. Incluso se dice que fue causa de epidemias en muchas zonas de la Ciudad de México, porque pues en época de secas pues no había una pequeña laguna que era maloliente, sucia, pero aparte pues llegaban todos los las vientos, polvaderas famosas, las polvaderas que causaban infecciones, muchas personas tenían infecciones en la piel, malestares estomacales, cosas así. Había epidemias a causa de la suciedad que había en el lago Texcoco. Entonces, ese era como un punto estratégico que durante mucho tiempo se trató de poblar. Y se volvió ya una realidad en los gobiernos revolucionarios. Y por ahí vi que el primero que empezó con esto fue Venustiano Carranza. Okay.
Entonces, pero bueno, siglo XX fue como una gran explosión de la ciudad. Poblar todo lo que pudiera, todo terreno libre era Pues sí, se convertía en un capital, no era vendible. Capital de todos tipos, económico y político y demás. ¿Qué mensaje o qué podemos aprender de ese manejo virreinal actualmente? ¿Cómo podríamos sacarle? Porque por un lado, sobre todo en el sur de la cuenca del Valle de México, la precipitación es importante, ¿no? Sí. Y pensar que esa precipitación de esa agua, que a lo mejor no es la más pura, pero podría utilizarse para muchas cosas, la estamos sacando junto con las aguas negras, es como hasta un pecado, ¿no? Es un pecado ecológico, podríamos decirle, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender de eso? Bueno, pues todavía sobrevive parte de lo que fue el sistema hidráulico, el sistema de Chinampas, y bueno, pues habría que valorarlo en su justa dimensión y cuidarlo. Lamentablemente Xochimilco ha sido presa de muchas invasiones y ya canales que antes eran dedicados exclusivamente para la agricultura y que servían para irrigar las Chinampas, pues ya está lleno de construcciones y ahí se evacúan aguas negras. Entonces es muy complicado rescatar esta zona. Ya hay una autoridad del Centro Histórico de Xochimilco. Antes en la Ciudad de México solamente existía esta autoridad y qué bueno que ya hay esta autoridad y se está planeando su rescate. O sea, se podría empezar, digamos, conservar lo que queda de Xochimilco. Sí, los ríos, hay varios proyectos de rescate de los ríos, ojalá y se haga, sería costosísimo, pero valdría la pena. México acaba de firmar ayer o antier algún convenio sobre el rescate de ríos o algo así. Ok, pues ojalá sí se haga. Yo creo que ayer, hoy oí la noticia. ¿Y qué ríos, por ejemplo, serían factibles? ¿Magdalena o cuál crees que valdría la pena? Puede ser Magdalena. Para empezar, ¿no? Sí, el viaducto también, sí, que cruza pues casi toda la ciudad. Entonces, pero bueno, sí sería complicado. Yo creo que valdría mucho la pena. Además generaría mucho dinero, ¿no? O sea, un canalito en viaducto para el turismo, para vender, como muchas... O sea. Sí, yo recuerdo incluso mis profesores hablaban de proyectos incluso como cuestiones reconstructivas y de turismo y son bonitos, o sea, el agua tiene algo mágico, no sé. Sí, claro, pero, o sea, si pudieras retomar no sé, la sequía del Roldán y andar por ahí en el centro en lugar de en un visitaxi o en el metrobús. Sí, incluso algunos dicen que sea totalmente artificial sería muy bonito. Lo ideal es que sea respetando el sistema hidráulico. Lo curioso es que, bueno, ojalá cambie esta política y se rescatan realmente los ríos. Yo creo que valdría mucho la pena. Este tipo de obras sería costosísima, pero eso es lo que caracterizaba las obras de la antigüedad. Se pensaba para las generaciones futuras, no para el momento. Entonces, eso es lo que tienen las obras hidráulicas, que están pensadas para muchas generaciones en adelante. Entonces, pues yo creo habría que ser generosos. Sí, pedir a los políticos generosidad y pensar, como dices tú, no en los votos de los próximos meses, sino en los bisnietos, ¿no? Sí, del beneficio de los habitantes de la Cuenca de México para los siguientes siglos. Porque eso es lo que tienen las obras hidráulicas, que son obras para siempre, ¿no? Sí. Para siglos o incluso miles de años. Sí, bueno, hay obras romanas que todavía disfrutamos y que tienen, pues, milenios, ¿no? O aquí el famosísimo acueducto de Zempoala, que también es una maravilla. Es una maravilla, sí. Está muy complejo, pero qué bueno que... Sí, valió la pena y sigue ahí, y además sigue generando turismo y investigación y todo eso. Sí. Por algo es patrimonio mundial, entonces tiene características muy particulares. Es un sistema mestizo. Sí, que ahí se combinan cosas prehispánicas, cosas árabes y cosas romanas, ¿no? En esa obra. Sí, y también sistemas autóctonos. Entonces, eso es lo interesante, es una obra maravillosa. Creo que, no sé si yo no soy experto en eso, pero incluso el uso del nopal, la baba del nopal para hacer ciertos zapantles y cosas ahí que se ha identificado en ese
en ese... Sí, nosotros le decimos la estereotomía, la manera en que están hechos los arcos, o sea, no corresponde a la manufactura europea, sino tiene características prehispánicas. Entonces, yo creo en ese sentido, pues, está muy bien justificada su nombramiento como Patrimonio Mundial. Ok. Y ¿qué más podríamos aprovechar de todo de este conocimiento que se ha gestado casi después de medio milenio? ¿Cómo que crees que valdría la pena, además de restaurar o qué parte? Si a ti te dijeran, tú vas a ser el encargado de sacar esta ciudad adelante con su obra hidráulica, ¿por dónde empezaríamos? Primero los ríos, las alimentaciones. Las alimentaciones. Sí. Y bueno, un reto, aunque ya no es mi área, que sería la cuestión de la sustentabilidad. Por ahí un compañero, el doctor Raimundo Mayora, que él sí dedica a esto. Un problema pues son los depósitos de agua. O sea, sí cae agua de lluvia, las precipitaciones son bastante considerables, pero ¿dónde podemos almacenar el agua? Sí, materiales, y mucha gente decía, pues hay que poner adoquines en lugar de pavimento, por lo menos para que se infiltre, cosas que no serían muy complejas, ¿no? Sí, falta ver cómo se podría recuperar. Como que plantearse primero el problema en serio, ¿no? Sí sería una cuestión multidisciplinaria bastante compleja, revertir todo este daño que le hemos hecho a la Cuenca de México, y quizás no va a funcionar como funcionaba en algún momento, pero llegar lo más cercano a un equilibrio. Exactamente. Pues Alejandro, el tiempo se nos acabó. Si quieres hacer algún comentario último, alguna reflexión. Yo quiero agradecerte mucho el que hayas estado en nuestra herencia. De verdad, todos estos temas son muy interesantes. Aprendemos mucho cuando vienen arquitectos y nos platican de todas estas cosas maravillosas. Pues muchas gracias por estar en nuestra herencia. Si nos quieres mencionar algo, dejarnos tus redes, recomendarnos alguna cosa. Bueno, pues ahí pues no me acuerdo, pero bueno, me pueden encontrar en Facebook, que es la entre comillas la más activa que tengo. Y bueno, pues agradecer la invitación. Fue un gusto haber estado aquí. Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias. Estamos en nuestra herencia, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. ¡Wow! Wow. MX.tv. ¡Wow! Wow. MX.tv.